Hola, yo les voy a leer el libro de Charlotte Kenner, se llama Historia de un clon, editorial Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, México DF, del septiembre del 2008. Vamos a empezar. Blue Prime. Iris era desconsiderada, por lo que no esperéis tampoco ninguna consideración por mi parte. No hago más que seguir sus pasos. También es una suerte de clonación extraer mis recuerdos y pensamientos y así reconstruirme. Tras 22 años me vuelvo a crear. Y es que soy una superviviente que intenta entender nuestro principio y nuestro final, su principio y su final. Hace 2 semanas que murió mi madre gemela y estoy sentada, como ya hiciera antes, frente a nuestro piano de cola negro, el que me parecía tan imponente cuando era niña. Lo bautizamos como Mr. Black. Cuando cumplí los 7 años e Iris por fin me permitió tocarlo, llena de orgullo, acaricié entonces su brillante madera azabache y las teclas blancas y negras. Nunca más volveré a tocar esas teclas. La tapa permanecerá por siempre bajada, como la del ataúd en el que Iris yace ahora. En la espalda de madera de Mr. Black descansan hojas en blanco. Sin embargo, yo no coloco como ella notas sobre las líneas negras. No compongo piezas musicales. Me limito a alinear una letra tras otra, una palabra tras otra. Descubriré quién es la que está sentada aquí, junto al piano de cola. Por lo demás, no me gusta la palabra clon, porque desde que se acuñó se ha abusado de ella y ridiculizado. Prefiero llamarme Blue Prime. Un Blue Prime es una copia que se obtiene directamente a partir de un negativo y que dibuja sobre un fondo blanco líneas azules. El azul ha sido siempre mi color favorito y, naturalmente, también el de Iris, aquella usada mujer que tuvo por una diosa en el año 0, cuando me hicieron y nací. Comienza mi historia que quiero llamar como a mí misma, Blue Prime. La diosa doble, el año 0. La primera vez que Iris pensó en mí, estaría seguramente tan sola y desesperada como lo estoy yo desde que me dejó. Y ahora vuelvo a encontrarme tan cerca de ella que duele. Es horrible estar solo cuando se está enfermo. Eso sabemos las dos. Ella tenía por aquel entonces esclerosis múltiple y yo estoy en la actualidad enferma del alma. Naturalmente, nadie me tiene en cuenta que sea uno de los primeros clones humanos y, por lo demás, uno de los primeros de nuestra especie que ha llegado a adulto y ha sobrevivido. Por otra parte, doy una impresión del todo normal. Parezco y hablo como cualquiera. El horror tiene lugar dentro, y el peor horror siempre ha sido el invisible. Quien se asusta de la oscuridad canta a veces en alto. Definitivamente, lo que quiero registrar es solo la historia de nuestra vida, la historia de Siri. Sin embargo, me esfuerzo por escribir la verdad. ¿Pero qué es eso de la verdad? ¿Verdad es lo que Iris me contó? ¿O lo que mi padre médico me respondió cuando más tarde lo encontré y hablé con él? Verdad significa, ante todo y sobre todo, aquello que recuerdo. Por tanto, no esperéis una biografía normal, pues verdad es que también lo que yo, como hermana gemela, como clon de Iris, siendo detrás de los hechos, y como lo cierto que nosotras siempre fuimos, y quizás aún lo seamos, un solo corazón y una sola alma. No puedo deslizarme con toda facilidad dentro de la piel y el cerebro de Iris. En cuanto clon, puede ser en definitiva Iris o Siri, o puedo ser ambas al mismo tiempo. Algunas veces salgo simplemente fuera de mí y me convierto en una tercera persona que cuenta la historia de Iris y Siri. Entonces puedo considerarme a mí, a ella, a nosotras, como una investigadora que observa su experimento a la luz azul del laboratorio. Iris acababa de cumplir 30 años, cuando su nervio óptico se inflamó por segunda vez y hubo de enterrar sus últimas esperanzas. Ahora no había más dudas, tenía en su cuerpo esclerosis múltiple, y esto también lo confirmaron diversas pruebas.
Iris se había informado a conciencia de lo que significaba la esclerosis múltiple. Los Seiyis siempre quieren saber la verdad. De lo contrario, se sienten imponentes. La dura estadística decía que, con toda probabilidad, en el plazo de 10 años se declararía la enfermedad. Las cada vez más numerosas inflamaciones, semejantes a pequeñas combustiones de cables, dañarían paulatinamente las cubiertas de los nervios y las fibras nerviosas de su cuerpo, dejándola al final tal vez ciega, coja o acaso enajenada. Sea como fuera el curso de la enfermedad, leve, grave o maligno, en cualquier caso la amenazaba a ella, a la famosa pianista Iris Seiying, con una inevitable decadencia. Coincidiendo con esta segunda inflamación del nervio óptico, en el verano anterior al año cero, se alzaron en su campo de visión a derecha e izquierda muros oscuros que formaban un callejón negro conducente a un abismo. En sus sueños, Iris miraba esta cima oscura, en la que no había ningún camino de vuelta. Sin embargo, ella no se iba a derrumbar. Eso se lo había prometido. Tocó su no con las teclas del piano hasta que le dolieron los dedos. El diagnóstico de la esclerosis múltiple arrojó a Iris fuera del mundo normal y la volvió rebelde y altiva. No quería doblegarse ante aquel destino. Ella no, nunca. Noche tras noche daba vueltas en la cama, sin poder dormir, y renegaba de su cuerpo, que con tanta contumacía se revolvía. ¿Por qué precisamente yo?, gritaba. Su carrera, su arte, la composición lo fueron siempre todo para ella. Sin embargo, de repente esto había dejado de contar. De repente lamentaba no tener hijos, nadie a quien poder transmitir su talento, su saber, nadie en que tomara posesión de su herencia, nadie en que pudiera seguir viviendo, nadie a quien de veras amase y que le correspondiera. Iris no se había imaginado nunca lo sola que estaba. En la más honda imposibilidad de hallar una solución le asaltaban sentimientos de los que antes se hubiera reído, en tanto que meros instintos primarios de procreación. En esta época de desesperación se topó por casualidad con un artículo periodístico sobre el profesor Martin Fisher, de Montreal, Canadá. En otro momento habría pasado por alto el informe, o, en el mejor de los casos, lo hubiese leído por encima y lo hubiera vuelto a olvidar con su igual rapidez. Pero lo que ahí aparecía la electrizó. El investigador inglés había perfeccionado la clonación de mamíferos, pues al final había encontrado en los genes el interruptor central del desarrollo. Gracias. Hasta luego.